Buenos días, el Señor les bendiga. ¿Cómo han estado? Si tú estás con alguien o si estás sola o solo, Dios me ha hecho un llamado porque tiene grandes propósitos para conmigo. Y si estás con alguien, motiva a esa persona, porque el título de este mensaje es Un llamado con propósitos. Nosotros en esta vida siempre anhelamos, deseamos lo mejor para nuestros hijos. Tenemos grandes proyectos, grandes propósitos para con ellos. Deseamos que sean lo mejor, que les vaya bien donde quiera que estén, en el colegio, en la universidad, que sean los mejores. Y eso es muy bueno. Pero yo quiero decirte que eso es bíblico. Dios siempre ha querido lo mejor para su pueblo. Y cuando Él hace un llamado a su pueblo, es con propósitos grandes, para bendecirlo grandemente. Porque Él siempre quiere lo mejor, lo excelente para sus hijos. Y yo te invito a que tú abras tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 12. Y mientras vas buscando, oremos. Señor, te damos gracias por tus muchas misericordias, por tu inmenso amor. Gracias por tu palabra, Señor. Y que nos des un corazón bastante sabio, bastante entendido, Señor. Contrito y humillado en tu presencia y un espíritu quebrantado delante de ti para recibir de ti lo que tú quieras hablar a nuestra vida, Señor. Y que salgamos diferentes, renovados por tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Vamos a leer, yo te invito a leer en Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Cuando Dios le hace este llamado a Abraham, la Biblia no registra bien cómo llegó Abraham a conocer a Dios. Pero cuando él le hace el llamado, no fue fácil para Abraham. Era una prueba de la fe de Abraham. Abraham tenía que renunciar a lo que él más amaba, su tierra, su familia, lo que él había adquirido, para salir a una tierra prometida que él no conocía. Pero como él siempre escuchaba la voz de Dios, él sale hacia donde Dios le va guiando. No es fácil cuando Dios hace un llamado a uno y uno tiene que renunciar a muchas cosas para ir a donde Dios le va guiando. Uno tiene que renunciar. Voy a ponerte el caso, el ejemplo mío. Tuve que renunciar a muchas cosas. Tantas cosas materiales que habían en la casa cuando Dios nos hizo el llamado. Y cuando Dios nos hizo el llamado, yo no sabía nada de eso. Cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, ese predicador que estaba predicando ese día, 24, 25 de enero del año 2000, él predicaba sobre el estiércol. Y yo recuerdo la muchacha, la alabanza que decía: cierra tus ojos, pero como yo soy difícil de cerrar los ojos, yo no los cerraba. Y cuando este predicador terminó de predicar, él me quedó mirando fijamente y me dijo: cierra tus ojos. Y yo, por respeto, yo los cerré.
Pero como siempre he sido inquieto, no demoré mucho y cuando miro al lado, no veo a mi esposa y a mi hijo que estaban ahí. Y yo miro hacia adelante y los veo allá. Y yo también salí hacia el frente. Y ese predicador nos puso la mano encima y él nos decía, Dios les está haciendo un llamado porque tiene propósitos grandes para ustedes, aunque ustedes ahora no entiendan. Y yo dije, de verdad que no entiendo, porque lo dije mentalmente, este señor está loco. ¿Cuál llamado? ¿Cuál propósito? Yo no entendía eso. Pero con el pasar de los tiempos se fueron dando las cosas. Y es lo que le está pasando a Abraham. Tenía que renunciar a cosas para salir a la tierra. Lo que quiere decir es que ya Abraham no podía andar caminando como él quería, sino ya él tenía que andar caminando, viajando de un lado a otro bajo la dirección de Dios. Entonces, algunos de los propósitos que Dios tiene con el llamado, mira lo que dice el versículo 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. ¿Qué está sucediendo aquí entre Abraham y Dios? Dios está hablando, Abraham está escuchando. Lo que quiere decir que hay una estrecha relación entre ellos dos ahí. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí hoy en día. Uno de esos propósitos es que Él quiere que nosotros sostengamos o mantengamos una estrecha relación con Él, donde nosotros a Él le expresemos cómo nos sentimos, cómo estamos, qué queremos, qué deseamos, pero donde también hagamos un silencio para escuchar su voz, para que Él nos diga qué quiere de nosotros, qué espera de nosotros, qué demanda de nosotros. ¿Y hacia dónde nos quiere guiar? En nosotros cuando se fue dando el llamado, yo no sabía que Soplaviento Bolívar existía. Y de pronto los pastores, Pastor Enrique sale enviándonos a nosotros para Soplaviento Bolívar. Y yo llegué allá y yo no conocía gente, como dice la Biblia, gente que ni mis padres ni yo conocíamos. Y allá llegamos, mi esposa y yo. Y se va cumpliendo la promesa. Entonces tú y yo tenemos que aprender a manejar esa estrecha relación con Dios, donde Él nos escucha y nosotros le escuchamos. Pero lo más importante que dice el versículo 4 es que Abraham salió, pero se fue Lot con él y todos los bienes. Él salió con la dirección de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Esa es otra de las cosas que Dios demanda de ti y de mí, que hagamos su voluntad. Que creamos en Él, que confiemos en Él, que Él nos va a llevar a donde Él está diciendo. Es muy lindo hacer la voluntad de Dios. Y en el versículo 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, al lugar que Dios tenía preparado para ellos. Allá llegaron. ¿Pero por qué? Porque él fue siendo direccionado por Dios. En esta trayectoria Dios quiere llevarnos a nosotros al lugar, al sitio que Él nos tiene ya escogido, que Él nos tiene preparado, donde va a ser una nación grande de nosotros. Cuando dice una nación grande, yo no te estoy hablando en extensión, te estoy hablando en la parte espiritual. Eso es lo que Dios quiere, que nos dejemos direccionar por Él y Él nos va a llevar a ese sitio, a ese lugar, a lo que Él nos ha prometido. Cuando hacemos estas cosas, eso es muy lindo, eso le agrada a Dios. Mira lo que dice el verso 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham era una persona que donde él llegaba, él le edificaba altar a Dios.
Él adoraba a Dios. Él invocaba el nombre de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos cuando manejamos esa estrecha relación con Él, cuando hacemos su voluntad, cuando Él nos lleva al lugar que nos ha prometido. Cuando hacemos le estamos brindando la mejor adoración a Él. Y eso es lo que Él demanda de ti y de mí, que le brindemos la mejor adoración. La mejor adoración no quiere decir aquel el que mejor canta, porque cuando canta la persona llora, porque la persona se quebrantó la otra. Sí, eso es algo muy especial, un toque del Espíritu Santo en ese momento que le está tocando, ministrando, te está usando a ti para cantar y ministrar a otra persona, y eso es muy bueno, eso no está malo. Pero la mejor adoración a Dios es cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, cuando le obedecemos. Eso es lo que le agrada a Dios. Acuérdate con la mujer samaritana, cuando ella le dijo a Jesús que ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar y nuestros padres dicen que es aquí en este monte. Y Jesús le dijo, mujer, no te preocupes, vendrán días que ni en Jerusalén ni en este monte se adorará al Padre, sino al Padre hay que adorarlo en espíritu y en verdad, porque el Padre está buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mi pasta, cuando Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista, se escucha la voz del cielo, la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque el Hijo está haciendo la voluntad del Padre, está dejándose bautizar por Juan el Bautista. El Hijo está tomando una actitud de humillarse, de humildad, para que Juan lo bautizara, para que se cumpliesen las Escrituras. Entonces es muy lindo cuando uno hace la voluntad de Dios. Esa es la mejor adoración que nosotros le podemos brindar a Dios. Y otra de las cosas, otro propósito, lo vemos en Génesis 13, verso 14. Esta es una cuestión cuando en Génesis 13 que Lot y Abraham tenían muchos bienes, mucho ganado, y la tierra era poca para habitar los dos. Y ya de pronto llegó un momento que hubo una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y entonces Abraham se dio cuenta y le dijo a Lot, mira, esto no está bien, nosotros somos hermanos, aunque Lot era sobrino, pero él lo tenía como hermano. No está bien que haya de pronto un altercado entre nosotros, mejor vamos a hacer algo, mejor vamos a separarnos. Si tú tiras mira toda la tierra que ves, si tú tiras a la derecha, yo cojo a la izquierda, y si tú coges a la izquierda, yo cojo a la derecha. Y Lot miró y fue poniendo su mirada hacia el Jordán y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra. Y mira lo que dice aquí, dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. O sea, Abraham mientras andaba con Lot, su visión era estrecha, no alcanzaba a visionar todo lo que Dios tenía para él. Porque Dios le había dicho que saliera de su tierra y de su parentela, pero él se llevó a su sobrino. Y Dios no quería que se llevara. Y permitió la contienda entre los pastores del ganado. Cuando nosotros, uno de los propósitos también aquí es, Dios quiere que tomemos decisiones correctas. Dios quiere que nos despojemos de cosas que a Él no le agradan. De ciertas ataduras, que nos despojemos de esas cosas. Nos despojemos de estar mirando a las personas de nuestra propia percepción, de nuestra propia óptica, porque cuando nosotros miramos a la persona de nuestra propia óptica, le vamos a encontrar infinidades de errores, de defectos a las personas. Entonces Dios quiere que tomemos decisiones correctas. Cuando tomamos decisiones correctas, que nos despojamos de todas cosas, Dios cambia nuestra visión, Dios ensancha nuestra visión. Y ya cuando Él ensancha nuestra visión, nosotros empezamos a ver a las personas desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios, de que Dios les ha dotado de herramientas, de dones, de talento. Ya nosotros no nos vamos a poner a mirar en ellos qué es lo que están cometiendo, lo malo. No. Nosotros vamos a empezar a mirarle como Dios los ha llamado y vamos a empezar a hacer una labor. ¿Cuáles son esas personas? Las que Dios nos ha colocado a nuestro cuidado. Líder, si tú tienes una célula, si tú
tú tienes que empezar a mirar a las personas que Dios te ha colocado desde la perspectiva de Dios, desde la óptica de Dios, no desde la óptica tuya. Porque si lo miras desde la óptica tuya, le vas a ver infinidad de errores. Y Dios quiere que miremos desde la perspectiva de Él. Entonces, eso, ahí lo que quiere decir, ahí Dios está confirmando, aquí en el versículo 15, dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, Dios está confirmándole a Abraham el pacto, la promesa que le había dicho en Génesis 12. Él está confirmando el pacto. O sea, que lo que Dios promete lo cumple. Y en el 16 dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Los nuestros, los que nosotros tenemos a nuestro cuidado, van a ser beneficiados también de la confirmación del pacto. Porque ese es Dios. Y a nuestra descendencia, a los que vienen después de nuestra descendencia, y esto por generaciones. Nosotros estamos siendo beneficiados de esa promesa, de ese pacto que Dios le hizo a Abraham. Hoy en día todo el que cree en Jesucristo es beneficiado. Y esto sigue. Y eso es muy importante. Cuando tomamos decisiones correctas, nos despojamos de todas esas cosas. Dios ensancha nuestra visión. Ya miramos de la perspectiva de Él. Y ya vamos a empezar a mirar a las personas de otra manera. Vamos a hablar con ellos de otro lenguaje. Vamos a hacerle seguimiento. Y Dios nos va a seguir confirmando ese pacto. Y ellos también van a ser beneficiados con ese pacto. Y eso es muy importante, eso es muy lindo. Y otro de los propósitos, yo te invito a que vayamos a Josué, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios, uno de esos propósitos, Dios quiere llevarnos a un fortalecimiento espiritual. En una Biblia que tengo que encontré de traducción lenguaje actual, dice, fortalécete. Dios quiere llevarnos a nosotros a ese fortalecimiento espiritual. Cuando Dios nos lleva a ese fortalecimiento espiritual, no hay pero que valgan en tu vida. Tú vas a luchar. Tú vas a ser valiente. Por allá en Mateo 11, 12, si no estoy mal, dice, desde la época de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y los valientes pelean y lo arrebatan. ¿Cuáles son aquellos valientes? Cuando tú y yo luchamos con nuestra propia carne. Luchamos contra nuestro carácter, contra nuestro ego, contra nuestro orgullo. Luchamos con nuestra manera de ver nosotros las cosas. Luchamos contra eso, estamos siendo valientes. ¿Y por qué estamos luchando y vencemos? Porque estamos siendo fortalecidos espiritualmente. Porque Dios nos quiere llevar a ese fortalecimiento espiritual. Y eso es muy importante. Vamos a luchar contra el peor enemigo que nosotros tenemos, somos nosotros mismos. Nuestra mente es nuestro peor enemigo. Por eso es que hay un libro que dice que nosotros deberíamos tener la mente de Cristo. Pensamientos sanos, maquinaciones sanas. Y cuando nosotros hacemos esto, estamos siendo fortalecidos espiritualmente. Y otra de las cosas es que Dios quiere que seamos permanentes en su palabra. Que que permanezcamos en su palabra. Mira el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que
en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Permanencia en su palabra, para que todo lo que emprendamos, donde quiera que vayamos, donde quiera que lleguemos, a donde Él nos guíe, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Yo te estoy hablando de la parte espiritual, yo no te estoy hablando de parte económica, ya esa es cuestión de Dios, si te quiere bendecir económicamente o no. De lo que sí te estoy seguro es que nos lleva a vivir una vida económicamente bien, porque Él quiere que sus hijos estemos bien. Pero que si Él te va a dar riqueza y ganar, ya eso no lo puedo decir yo. Yo te estoy hablando de la parte espiritual, de la parte ministerial. Todo lo que hagamos para Dios, que Él nos mande a hacer, nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque estamos siendo fortalecidos espiritualmente y porque estamos permaneciendo en su palabra. Y mira lo que dice el verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, Él siempre nos va a dar el respaldo cuando es Él el que nos va dirigiendo, que nos va guiando, cuando nosotros estamos haciendo su voluntad. Siempre nos va a dar el respaldo en todo lo que hagamos para que nos vaya bien. Porque lo está diciendo es su palabra y Dios respalda mucho su palabra. Él no deja caer su palabra. Si Él lo dijo, así es. Cuando Dios nos dijo a nosotros, para soplaviento. Y empezamos a hacer las cosas bien. Y empezó a irnos bien allá, en la parte de la iglesia. Y a nosotros también con el tiempo nos empezó a ir bien. Pero después Dios dijo, no es solamente soplaviento, ahora también malambo. Y fue una lucha mía para yo recibir malambo. Los pastores presidentes son testigos, yo no quería recibir malambo. No, porque yo vivo allá. Pero resulta que Dios dijo, no, es que es malambo. Y recuerdo cuando yo le puse miles de excusas al pastor Enrique por teléfono, y recuerdo que el pastor Enrique muy sabiamente me dijo, hermano Luis, ¿usted ama a Dios? Y sí, pastor, claro, bueno, sométase. Ya, me derrumbó con eso. Y listo, pastor, yo recibo malambo. Y él me habló por ahí de unos 6 meses, y ya va para 5 años. Malambo. Esa era la voluntad de Dios. No era donde yo dijera, no, yo decía soplaviento nada más, pero Dios decía soplaviento y malambo. Yo quiero que sea así. ¿Y quién discute contra el juez de toda la tierra? Entonces eso es muy importante. Entonces Dios, esos propósitos, que manejemos esa estrecha relación con Él, que tomemos decisiones correctas, que seamos fortalecidos espiritualmente. Pero otro de los propósitos, yo te invito a ir al libro de Hebreos. Hebreo capítulo 5, verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Jesucristo no se hizo sumo sacerdote porque Él dijo, yo quiero ser sumo sacerdote. El Padre lo llevó. Y tú eres mi hijo, a ti te he engendrado hoy. Otro de los propósitos que Dios quiere es constituirnos en sus verdaderos hijos. Porque en el Antiguo Testamento Dios se dirige a su pueblo como su pueblo. En el Nuevo Testamento, que ya estamos bajo la gracia, Dios trata a su pueblo ya de hijo. A todo aquel que va recibiendo a Jesucristo en su corazón. Ya nos trata de hijo. Entonces Dios quiere constituirnos en sus verdaderos hijos. Y nosotros como verdaderos hijos de Dios tenemos que serle obedientes. Tenemos que hacer caso a Dios. Hacer lo que Él nos está mandando a hacer. Donde Él diga, a la hora que Él diga. Y cuando Él diga y como Él diga. Así son las reglas de Dios. Ya no es a nuestra manera. Si fuera a mi manera, yo le dijera a Dios, Dios, montame una iglesia en la casa. Ahí, fresquecito ahí. Montame una iglesia en la casa. No, es donde Dios diga. Y hay que renunciar a cosas. A mí me tocó renunciar a muchas comodidades en la casa para irme a soplaviento
a hospedarme en un cuartico. Pero si esa era la voluntad de Dios, nos tocó hacerlo. Otra de las cosas, mira el versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios le dijo a Jesucristo, tú eres un sacerdote para siempre, tú eres el sumo sacerdote. Tu ministerio, tu reino no va a ser movido, siempre va a ser estable. Y así es, Jesucristo es el sumo sacerdote. Y Dios quiere que tú y yo tengamos un liderazgo, un ministerio estable. Porque a veces los ministerios se estancan. El liderazgo se estanca. A veces hay líderes que están firmes y uno deja de verlo y de pronto uno pregunta, ¿y qué pasó con fulano? Se lo llevó el espíritu navideño. Entonces uno dice, entonces no fue un ministerio estable. Pero qué bueno que tú empieces y vas y Dios te va llevando, te va guiando. Tu ministerio es estable. Tu ministerio es firme. Es constante allí. Has permanecido fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. Eso es lo que Él quiere. Mira el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No era que Jesucristo no sabía que era obediencia. Obvio que Él sabía que era obediencia. Pero dice la Biblia que aprendió obediencia porque Él hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciese. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, aprendemos obediencia. Aprendemos la obediencia. Pero cuando tú y yo nos justificamos por algo, somos inconstantes, nos justificamos por todo, porque somos especialistas en reconocer nuestros errores, pero el 50 y 50. No, yo reconozco que cometí este error, pero lo que pasó fue esto. Pero cuando nosotros reconocemos de verdad que cometimos el error y no buscamos ninguna justificación, estamos aprendiendo obediencia. Cuando nosotros vamos para donde Dios diga, estamos aprendiendo obediencia. Hoy en día hay líderes que el pastor o la pastora le dicen, vete a abrir una célula en tal lugar. Uy, para allá no voy yo. No, allá no. Yo quiero abrir una célula mejor ahí cerca de la casa, usted sabe, ahí estoy cerquita. No. Si Dios te está diciendo, Dios le está mostrando a ellos, vete a tal lugar, abre una célula allá, vete para allá. Y si tú te vas, yo recuerdo que la primera célula que yo la tuve fue aquí en el barrio que la Arboleda. No tuvo esa cantidad de personas. No la tuvo, pues ese terreno y que era fuerte. Pero ahí se fortaleció un venezolano y se fue para Venezuela. Ahí se afirmó Alfonso Páez, Reinaldo Parra, Wilber Díaz. Bueno, Wilber Díaz se apartó del Señor, pero los otros, Alfonso Páez creo que está todavía en los caminos del Señor y Reinaldo también. Pero lo más lindo que en esa célula, un hermano de Alfonso Páez y su cuñada también se entregaron al Señor y estaban después en otra iglesia. Eso es lo más lindo. Y un sobrino y una sobrina de Alfonso Páez se reconciliaron con el Señor y empezaron nuevamente su ministerio de donde ellos se habían apartado. Pero si yo no hubiera ido, ¿quién me mandó para allá? A mí me mandó para allá, fue la pastora Dunia Navarro, me mandó para allá. Y yo obedecí, yo fui. Porque Dios nos ha llamado a hacer su voluntad. Nunca te dedicaste en sembrar. Nunca digas qué puede hacer Dios en esta persona. Nosotros conocimos del Señor y al mes y pico nos bautizamos. Y el pastor Enrique nos dio el aval para que saliéramos, íbamos, visitábamos por varios pueblos, íbamos.
y a muchos compañeros le compartí. Y hoy en día muchos compañeros, son compañeros hoy en día, pero también son pensionados de la policía, están en otras iglesias. No pertenecen a IBRN, pero están en la Iglesia Universal de Jesucristo. Están sirviendo en otra denominación. Y lo más lindo, que aquel que yo pensé, soy sincero, que Dios no podía hacer nada en él, pero yo oraba por él y yo le compartía. Era el más rebelde. Un intendente, Ronald Arena Meyer. Él me decía, Carlito, y yo cuidaba a los presos allá en la estación de policía del Prado, y él era jefe de vigilancia, y él me llevaba a los presos y los llevaba a partidos, los levantaba a palo y eso, para ver qué le decía yo. Y él me decía cuantas cosas riéndose, pero yo nunca dejé de orar por él, nunca dejé de compartirle. Lo más lindo, hace como año y pico nos encontramos aquí en la clínica de la policía, ya él se pensionó también porque yo le llevaba tiempo a él en la policía. Me abrazaba y me decía, Carlito, ya soy pastor asociado, junto con mi esposa. Estamos en tal iglesia con tal pastor. Eso es muy lindo. Johnny Santoya estaba preso allá en el Prado, también ya es pensionado. Salió preso, allá en Córdoba lo tenían preso, pero lo llevaron para allá. Me llamó, ese sí me llamó hace como 3 años. Pastor, ya. Nunca mires a las personas en que Dios no puede hacer algo. Cuando tú haces eso, tu ministerio crece, tu ministerio es estable. Y tú estás aprendiendo obediencia. Eso es muy lindo. Nunca dejes de sembrar. Yo no ando con una Biblia predicando por todas partes, pero a donde Dios me envía yo voy. Yo recuerdo una vez que nadie quería ir a la Chinita, a una muchacha, Marilyn. La Chinita, imagínate, aquí en el barrio de Barranquilla. Y ella nos preguntó que si los Jimenos éramos capaces de ir. Nosotros, vamos. Y fuimos. Y Dios empezó a hacer una obra maravillosa en esa muchacha. Hoy en día no sé qué de la vida de ella, pero Dios empezó a hacer una obra maravillosa en esa muchacha, en Marilyn. Nunca te niegues a donde Dios te quiere llevar, porque tú no sabes las huellas que vas a dejar tú allá. Nunca te niegues. Nunca le pongas condiciones a Dios. Es que tú quieres en un lugar. Nunca le digas a tu pastor, a tu pastora o a tu líder, si ya la célula se va a multiplicar, es que yo para allá no quiero ir. Déjate de guiar. Es Dios que le está mostrando a tu pastor, a tu pastora. Es Dios que le está mostrando a tu líder dónde debes ir tú. No te resistas. No te niegues a lo que Dios quiera hacer. Y por último, para terminar, dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todo lo que le obedece. Jesucristo vino a ser así. Y Dios quiere que tú y yo seamos galardonados con la eterna salvación. Porque no quiere decir que como estemos predicando, como estemos cantando, sí, hasta ese momento tenemos la salvación, pero uno no sabe mañana más tarde. Pero Él quiere que nosotros seamos galardonados, que le sigamos siendo obedientes para Él galardonarnos con la eterna salvación. Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos seamos obedientes, que hagamos su voluntad. Entonces, lo que yo puedo concluir de este mensaje, al acudir al llamado de Dios, mantenemos una estrecha relación con Él, tomando siempre las decisiones correctas. Seremos fortalecidos espiritualmente, constituyéndonos en sus verdaderos hijos. Mira, no va a haber nadie que nos derrumbe. Como dice la Biblia, derrumbado pero no destruido. Nadie nos va a destruir, vamos a estar siempre firmes. ¿Por qué? Porque a nosotros quien nos está sosteniendo es el Dios de toda gracia. Es el Dios todopoderoso el que nos sostiene, el que nos mantiene ahí, el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos fortalece.
Y más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces eso es lo más importante. Esos son los 4 propósitos de Dios para nuestra vida. Que manejemos una estrecha relación con Él, que tomemos decisiones correctas, que seamos fortalecidos espiritualmente y que nos constituyamos en sus verdaderos hijos. Eso es lo que Él quiere. Yo te invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra nunca regresa vacía. Y yo te pido allá donde tú estás, que tú pongas tu mano en tu corazón y tú le digas a Dios: Dios, reconozco que me estás haciendo un llamado y que tienes propósitos grandes para mi vida, para mi ministerio, Señor. Pero tengo luchas, tengo dificultades, pero yo quiero que tú me ayudes, porque yo quiero acudir a ese llamado que tú me estás haciendo. Yo quiero ver esos propósitos tuyos que tú has hablado hoy, hechos realidad en mi vida, Señor. Pero para eso necesito caminar contigo. Necesito hacer tu voluntad, Señor. Necesito brindarte la mejor adoración en obediencia a ti. Necesito que me des tu fuerza, tu fortaleza, Señor. Que me des tu dirección, tu sabiduría para lograrlo. Que no me dejes, o que no permitas que yo te deje, porque tú nunca dejas a uno, Señor. Ayúdame. Yo invito a aquellas personas, si es por primera vez que están escuchando la palabra de Dios, yo te invito a que tú ores conmigo, que tú repitas estas palabras conmigo, que tú digas: Señor Jesucristo, reconozco y confieso que moriste en la cruz del Calvario por mí, y hoy yo te abro mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador personal de mi vida. Y te pido que perdones todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y que siempre me tengas esculpido en el hueco de tu mano, cuidándome siempre, resguardándome siempre. Me abandono en tus manos, Señor, y decido también hoy acudir a ese llamado, que en tu tiempo lo voy a ver realidad. Y te doy gracias. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te hago una invitación, no te desconectes todavía. Ahora viene un servicio para los niños y eso es muy importante. Los niños son la nueva generación. Entonces no te desconectes. Busca al niño si lo tienes por allá en el cuarto donde lo tenga y siéntalo ahí para que escuche palabra al niño también hoy. Dios le bendiga.